¿Por qué la vida era brutal en el antiguo Egipto? Historia aburrida para dormir. Bienvenido, viajero cansado, a un viaje a través de las arenas del tiempo. Mientras las estrellas giran sobre tu cabeza y la noche se vuelve silenciosa, te invito a descansar y dejar que tu imaginación vague por una tierra de arena y piedra, de ríos caudalosos y pirámides imponentes. Este es el antiguo Egipto, una civilización llena de maravillas y misterios, pero también de dificultades y luchas. Mientras te sumerges en el sueño, tal vez acurrucado en una cama acogedora o estirado en un sofá mullido, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué rincón del mundo llamas hogar? ¿Qué hora es en el reloj, donde ahora descansa tu cabeza? Ya sea la hora bruja o el primer amanecer, te doy la bienvenida. Si te gustan los viajes a la historia, los cuentos narrados en tonos relajantes mientras te sumerges en los sueños, te animo a que te suscribas. Hay muchas más historias por venir. Pero esta noche nos centraremos en las pruebas y tribulaciones de la vida en el antiguo Egipto. Es una época que ocupa un lugar importante en nuestro imaginario colectivo. Los monumentos imponentes, los reyes con máscaras de oro y los secretos de la momificación nos han fascinado durante mucho tiempo. Los medios de comunicación populares pintan un cuadro romántico de esta época lejana, con pirámides que brillan bajo el sol y nobles envueltos en finos linos y joyas resplandecientes mientras navegan por el Nilo. Y aunque los logros de Egipto fueron realmente asombrosos, la precisión y la escala de las grandes pirámides, el sublime arte de sus templos y tumbas, la sofisticación de su escritura y astronomía, debemos recordar que estas maravillas se construyeron a costa del esfuerzo de multitudes. Por cada faraón que descansaba en opulentos palacios, miles de egipcios trabajaban en los campos, en los talleres y luchaban en las guerras. Sus vidas eran a menudo difíciles, peligrosas y cortas. En el implacable entorno del Valle del Nilo, la existencia era precaria. Las inundaciones anuales que regaban sus cultivos podían arrasar fácilmente las aldeas y provocar hambrunas. El mismo sol abrasador que cocía los ladrillos de los majestuosos monumentos también quemaba a los trabajadores que los apilaban hacia el cielo. Desde el sirviente más humilde hasta el escriba más distinguido, la vida en el antiguo Egipto estaba llena de adversidades. Acompáñame a correr el telón del romanticismo y la nostalgia y echar un vistazo a la cruda realidad a la que se enfrentaban los hombres y mujeres que construyeron y mantuvieron esta deslumbrante civilización. Exploraremos 6 aspectos clave de la vida egipcia que la convirtieron en una lucha constante por la supervivencia: la opresiva jerarquía social, el trabajo forzado, los estragos de la guerra, los peligros que acechaban en sus propios hogares, el espectro de las enfermedades y las lesiones, y el dolor siempre presente al enterrar a sus muertos. A lo largo del camino, nos centraremos en vidas e historias individuales, poniendo rostros humanos a la gran panorámica de la historia. Veremos a poderosos faraones enfrentarse a crisis que sacudieron los cimientos de su autoridad, pero también a humildes artesanos y agricultores que luchaban por mantener a sus familias contra todo pronóstico. Y aunque nos encontraremos con el sufrimiento y la injusticia, también nos maravillaremos ante la resistencia del espíritu egipcio, un espíritu que perduró durante 3 milenios. Así que ponte cómodo, querido oyente, y deja que las preocupaciones del día se desvanezcan. El Nilo está creciendo. El sol se eleva sobre los lejanos acantilados, y hay trabajo que hacer. Porque la vida, con toda su belleza y brutalidad, no se detiene ante nadie en este reino de arenas movedizas y maravillas eternas. Comencemos nuestro viaje
con lo que hizo posibles los triunfos y las tragedias de Egipto. El río que siempre ha sido su sustento, y en ocasiones su mayor peligro. El poderoso Nilo ha sido considerado durante mucho tiempo la mayor bendición de Egipto, la fuente de la fértil Tierra Negra y el agua abundante que permitieron que floreciera una sofisticada civilización en un desierto por lo demás inhóspito. Pero vivir a merced de los ciclos del río podía ser una experiencia angustiosa. Cada verano, el Nilo se desbordaba, hinchado por las lluvias monzónicas y el deshielo de las lejanas montañas. Las aguas inundaban los campos y pastos circundantes, arrastrando piedras fronterizas y puntos de referencia. Los agricultores observaban nerviosos cómo la marea turbia lamía el umbral de sus casas de adobe, rezando a los dioses para que detuvieran el diluvio antes de que arrasara sus hogares y sus vidas. Pero necesitaban desesperadamente esa inundación, ya que traía toneladas de sedimentos etíopes que reponían sus campos para la siembra. En un buen año, la inundación retrocedía en otoño, dejando tras de sí una gruesa capa de fértil barro negro. Los agricultores arrojaban semillas a este suelo fértil y cosechaban abundantes cosechas de trigo, cebada y hortalizas para llenar sus estómagos y sus arcas. Pero el Nilo era caprichoso. A veces, las inundaciones eran escasas y apenas mojaban los labios de un paisaje reseco. Los cultivos se marchitaban en los surcos, dejando que el espectro de la hambruna se cerniera sobre el valle. Otras veces el río crecía demasiado, ahogando las plántulas, el ganado y los aldeanos que tenían la mala suerte de quedar atrapados en su camino. El primer faraón de un Egipto unificado, el rey Nama, aprendió esta dura lección alrededor del 3000 de Segoto. Según la leyenda, un verano, la crecida del Nilo falló por completo, reduciéndose a un hilo de agua entre sus orillas abrasadas por el sol. Las cosechas se marchitaron. Los rebaños de ganado se redujeron a piel y huesos. Y sus súbditos comenzaron a pasar hambre. Nama debió de observar con creciente temor cómo el río retrocedía cada vez más, y cómo la posibilidad de perder su recién forjado reino, a causa de la sequía y la hambruna, aumentaba con cada día que pasaba sin lluvia. Ordenó rezos y sacrificios a los dioses, e incluso mandó que se llevara al Nilo a una joven virgen como ofrenda. Aun así, el río seguía retrocediendo. Por fin, desesperado, Nama emprendió una peregrinación a la isla de Elefantina, un centro tradicional de culto al dios Hapi. Allí, postrándose ante la estatua de la deidad, Nama juró dedicar su reino y su reinado a la gloria eterna del Nilo. Si tan solo Hapi bendijera Egipto con sus aguas una vez más. Ya fuera por intervención divina o por una afortunada coincidencia, las lluvias finalmente llegaron. El Nilo se desbordó y Egipto se salvó del desastre. Pero Nama no sería el último faraón en aprender por las malas que la generosidad del Nilo tenía un precio. Una lección que no se sentía con tanta intensidad en los salones del poder, sino en las humildes aldeas que bordeaban las orillas del río, donde las inundaciones anuales podían significar la diferencia entre la prosperidad y la ruina. La dura realidad de la vida en el antiguo Egipto se extendía también a sus creencias sobre el más allá. Los egipcios estaban obsesionados con la muerte y lo que venía después. Creían que al morir, sus almas se enfrentaban a un angustioso viaje por el inframundo, lleno de monstruos temibles y pruebas peligrosas, antes de llegar, con suerte, al paraíso del campo de juncos.
pero ni siquiera esta recompensa estaba garantizada. En primer lugar, el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de Mahat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón resultaba más pesado que la pluma, cargado por el pecado y la injusticia, era devorado por el demonio Amit, una aterradora bestia con cabeza de cocodrilo, patas delanteras de león y patas traseras de hipopótamo. Ser devorado por Amit significaba morir por segunda vez, desaparecer en el olvido para siempre, sin llegar nunca al más allá. Por ello, los egipcios dedicaban enormes energías y recursos a garantizar un paso exitoso al otro mundo. Las tumbas y las cámaras funerarias se preparaban minuciosamente y se llenaban de ajuares funerarios, como comida, muebles, joyas y sirvientes, es decir, todas las necesidades y lujos que necesitarían para la eternidad. Las paredes se pintaban con hechizos e inscripciones del libro de los muertos para guiar y proteger a los difuntos en su peligroso viaje al inframundo. El paso más crucial de este proceso era la momificación. Los egipcios creían que el alma necesitaba un cuerpo terrenal al que regresar en la otra vida. Por lo tanto, tras la muerte, el cadáver se sometía a un extenso proceso de embalsamamiento para preservarlo para la eternidad. Se extraían los órganos internos, se secaba el cuerpo con sales y se envolvía en capas de lino empapado en resinas. Incluso para los ricos, este derecho sagrado era un procedimiento costoso, largo y complejo, que duraba hasta 70 días. Para los faraones no se escatimaban gastos para salvaguardar su vida eterna. Quizás el ejemplo más extravagante fue el rey Tutankamón, el famoso niño rey que gobernó en el siglo XIV Sancheret. Aunque murió inesperadamente a los 19 años, fue enterrado en una tumba de varias cámaras llena de tesoros en el Valle de los Reyes. Se enterraron con él más de 100.000 objetos preciosos, entre ellos 6 carros, tronos, joyas, estatuas, muebles, ropa y armas, por no mencionar los magníficos ataúdes anidados y la máscara mortuoria de oro. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, los deslumbrantes tesoros dorados cautivaron al mundo, pero también reflejaban los esfuerzos infinitos de los egipcios por asegurar su frágil oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y Tut era solo un rey menor de corta vida. Imagínese lo que debían de haber enterrado con los grandes faraones como Khufu, Amenhotep III y Ramsés II, que gobernaron durante décadas. Lamentablemente, la mayoría de sus tumbas fueron saqueadas en la antigüedad. Los valiosos objetos funerarios fueron robados y las momias destruidas o dispersadas. Incluso la tumba del rey Tut fue asaltada por ladrones en 2 ocasiones antes de su cierre definitivo. El miedo al robo de tumbas era un espectro constante que acechaba a los egipcios. Construyeron entradas ingeniosamente ocultas, puertas y pasadizos falsos, pozos profundos y cámaras trampa para frustrar a los ladrones. Se colocaban guardias armados y los sacerdotes hacían ofrendas diarias a los reyes fallecidos. Se tallaban maldiciones elaboradamente redactadas que invocaban la ira de los dioses sobre cualquiera que se atreviera a profanar las tumbas. Y con razón, los castigos por el robo de tumbas se encontraban entre los más brutales de la ley egipcia. Los ladrones de tumbas condenados, se enfrentaban a ejecuciones horribles. A sus cuerpos se les negaba un entierro digno para condenar sus propias esperanzas de vida después de la muerte. El historiador griego Diodoro Sículo narra la macabra historia del funeral de Ramsés II, alrededor del 1213 Mandeto c. Diodoro escribe que durante la procesión,
el hijo del rey vio a un ladrón excavando un túnel en la tumba real. El príncipe podría haberlo detenido en el acto, pero lo dejó continuar para poder capturar a toda la banda infraganti. Cuando se activó la trampa, los ladrones se enfrentaron a un destino espantoso. Diodoro relata: el rey ordenó que todos los ladrones fueran ejecutados rápidamente de forma horrible para disuadir a otros de intentar lo mismo. Fueron colocados aún con vida en brochetas y asados lentamente sobre un fuego. Una espeluznante advertencia para cualquiera que se atreviera a cruzar la frontera sagrada entre este mundo y el siguiente. Ni siquiera los vastos cementerios ocultos y las tumbas secretas en los acantilados del Valle de los Reyes pudieron detener los robos. Durante el reinado de Ramsés IX, en el siglo XVII, los saqueos de tumbas se habían vuelto tan frecuentes que el rey se vio obligado a enviar una comisión especial para investigar. Un escriba llamado Bimkupu Amon Panifer fue enviado a inspeccionar las tumbas reales y regresó con un informe alarmante sobre el saqueo generalizado. Amon Panifer encontró las momias de grandes reyes y reinas del pasado arrojadas fuera de sus ataúdes, tiradas ignominiosamente en el suelo, despojadas de sus joyas y amuletos. Sus cadáveres sin envoltorios yacían retorcidos y en descomposición, presa de ratas y chacales. Incluso la momia del poderoso Ramsis II había sido vandalizada. Sus ojos de ónix y piedras preciosas habían sido arrancados por manos codiciosas. Los investigadores detuvieron a decenas de sospechosos, desde humildes canteros y carpinteros hasta el alcalde y el sumo sacerdote de los ladrones. La confesión de un orfebre llamado Amon Panufa revela la audacia de los ladrones de tumbas. Él admitió: excavamos un túnel en los pasillos de la tumba del rey Sobersaf. Encontramos la momia del rey en su interior, adornada con oro y muchas joyas. Despojamos a la momia del dios del oro y las joyas que encontramos, así como los amuletos y adornos que llevaba alrededor del cuello. Encontramos a la esposa real en las mismas condiciones. También le quitamos todo lo que encontramos sobre ella. Prendimos fuego a los ataúdes y robamos los muebles que encontramos junto a ellos: jarrones de oro, plata y bronce. Los ladrones no parecían intimidados por el riesgo de un castigo divino o una ejecución espantosa. El encanto del oro era demasiado tentador en un mundo de tanta escasez y dificultades. Ni siquiera el sueño sagrado de los faraones podía descansar en paz. Así que tal vez la obsesión de los egipcios por la muerte estaba bien fundada. Depositaban sus esperanzas en el más allá, porque su realidad en esta vida era a menudo brutalmente implacable. Tanto para los reyes como para los plebeyos, el espectro de la muerte se cernía grande y constante. La momificación era un intento desesperado por alcanzar la inmortalidad, y las lujosas tumbas, una póliza de seguro invaluable para un descanso eterno y pacífico después de una vida de trabajo y incertidumbre. Pero al final, ni siquiera las momias estaban a salvo de la larga mano de los ladrones de tumbas y de las implacables penurias de la vida a orillas del Nilo. El más allá era el único refugio de los antiguos egipcios frente a las crueldades de este mundo. E incluso eso era una apuesta que no todos ganaban. Pero Tutankamón, al menos, descansó en paz durante más de 200 años, hasta que Howard Carter hizo su famoso descubrimiento. Y ahora, el niño rey vive de nuevo inmortalizado en una exposición vista por millones de personas, una reliquia dorada de una época más dura. Así, mientras nos dormimos esta noche en la comodidad de nuestras vidas modernas, podemos apreciar la inmensa distancia
que separa nuestro mundo del suyo, y maravillarnos de lo que los egipcios soportaron en su eterna búsqueda de la vida eterna en las arenas movedizas del Nilo. La vida en el antiguo Egipto estaba llena de incertidumbre, dificultades y brutalidad. Incluso para faraones poderosos como Tutmosis III, que reinó en el siglo XV a.C., el peligro y la lucha nunca estaban lejos. Tutmosis III fue uno de los reyes guerreros más grandes de Egipto y lideró al menos 17 campañas militares durante su reinado. Luchó sin descanso para expandir el imperio egipcio y asegurar sus fronteras contra potencias rivales. Los enemigos más temibles de los egipcios durante esta época eran las ciudades-estado cananeas situadas en la actual Siria y Palestina. Tras décadas de crecimiento del poder cananeo, Tutmosis III decidió que era hora de ajustar cuentas. En la primavera de 1457 marchó con sus ejércitos fuera de Egipto y entró en Canaán para enfrentarse a sus enemigos. Pero la campaña era una empresa difícil y peligrosa, incluso para un faraón. Tmos y sus hombres se enfrentaron a marchas agotadoras a través del abrasador desierto del Sinaí. El agua era escasa y el agotamiento por el calor se cobró un alto precio. Cuando finalmente llegaron a la región montañosa de Canaán, Thutmose encontró a sus enemigos esperándole en la ciudad de Megido. Los cananeos habían reunido un enorme ejército de coalición con miles de soldados de infantería y cientos de carros. Ocupaban una posición fuerte, con las empinadas laderas del Monte Carmelo protegiendo sus flancos. Tutus tenía que tomar una decisión estratégica. Podía tomar la ruta fácil y rodear la montaña, evitando el punto fuerte del enemigo, pero dándoles tiempo para escapar. O podía tomar el camino arriesgado, un paso de montaña estrecho y sinuoso que conducía directamente a Megido. Eso significaría apretar a todo su ejército a través de un estrecho cañón donde podrían ser fácilmente emboscados. En una apuesta arriesgada, Thutmose eligió la ruta directa. Mientras los egipcios se abrían paso por el paso, los cananeos atacaron. Lluvia de flechas, piedras y rocas caían desde los acantilados. Hombres y caballos gritaban al ser alcanzados. El estrecho desfiladero se convirtió en una zona de muerte. Pero Thutmose instó a su ejército a seguir adelante. Sangrando y maltrechos, finalmente atravesaron el pasadizo y salieron a la llanura frente a Megido. Allí se enfrentaron a la coalición cananea en una batalla campal. El enfrentamiento fue largo y sangriento, con intensos combates entre las fuerzas de carros. Pero la habilidad militar de Tutmosis y la tenacidad de sus soldados les dieron la victoria. Los egipcios derrotaron a los cananeos y los persiguieron hasta las puertas de la ciudad. Thutmose se jactó más tarde de que sus enemigos habían sido dispersados como paja ante el viento. Afirmó haber capturado personalmente a 340 prisioneros enemigos y haber incautado más de 2000 caballos y casi 1000 carros. La batalla de Megido fue una victoria decisiva para Thutmose, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Los cananeos supervivientes se refugiaron tras las gruesas murallas de la ciudad. Thutmose la sitió, pero sus hombres estaban hambrientos y agotados por la batalla. Las defensas de Megido eran fuertes y no había forma rápida de entrar. Así que Thutmose ordenó a sus hombres construir una enorme empalizada de madera alrededor de toda la ciudad, rodeando a los defensores y cortando cualquier posibilidad de fuga o socorro. Era un proyecto de construcción desalentador. Hubo que talar y transportar miles de árboles. Las tropas egipcias trabajaron durante semanas bajo el calor y el polvo, rodeando la ciudad con una barricada de madera impenetrable. Atrapados en el interior, el hambre y las enfermedades
pronto comenzaron a pasar factura a los cananeos. Las reservas de alimentos de la ciudad se agotaron y la gente empezó a pasar hambre. La voluntad de resistir se fue desvaneciendo poco a poco. Tras 7 largos meses, Megido finalmente capituló. Tutmosis entró triunfante en la ciudad, se apoderó de sus riquezas y tomó prisioneros a sus gobernantes. Fue una gran victoria, pero tuvo un alto precio. El asedio de Megido muestra las penurias y la brutalidad de la guerra en la antigüedad, incluso para los vencedores. Durante los largos meses de cerco y bombardeo, los hombres de Tatmos se enfrentaron a raciones escasas, enfermedades y incursiones enemigas. Estaban lejos de casa, acampados en tierra enemiga, sin saber si volverían a ver a sus familias. Incluso en el triunfo, tuvieron que hacer frente a las secuelas, los cadáveres en descomposición, los campos devastados y los recuerdos inquietantes del combate cuerpo a cuerpo. Tal era el precio de crear y mantener un imperio. Después de Megido, Tutmosis conquistaría muchas más ciudades cananeas, extendiendo el dominio de Egipto hasta el río Éufrates. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacían las tensiones en su país. Las interminables campañas significaban que los agricultores eran alejados de sus campos y los artesanos de sus talleres durante meses o años. El flujo de tributos procedentes de las tierras conquistadas enriqueció el tesoro real, pero no mejoró necesariamente la vida del pueblo llano. De hecho, la carga del imperio solía recaer con mayor peso sobre los que se encontraban en la parte más baja de la escala social. La necesidad constante de mano de obra provocó un aumento de los trabajos forzados y el reclutamiento. Para el egipcio medio, ser reclutado por el ejército o por una cuadrilla de trabajo real era una experiencia profundamente traumática. Significaba dejar atrás a la familia y el hogar, marchar cientos de kilómetros a pie y soportar los peligros y las penurias de la vida militar. El combate cuerpo a cuerpo era una perspectiva aterradora. Pero también lo era ser víctima de la disentería o de un golpe de calor. Para muchos reclutas, el mayor peligro era simplemente morir de agotamiento. Podemos vislumbrar esta realidad en fuentes antiguas como la inscripción de la tumba de Amenbe, un oficial del ejército que sirvió bajo el mando de Tutmosis III. Amenameb relata las penurias de la campaña, desde cruzar ríos infestados de cocodrilos hasta marchar a través de tormentas de arena en el desierto azotado por el viento. Describe una sangrienta batalla contra los nubios en la que su unidad tuvo que trepar por montones de cadáveres enemigos para asaltar una fortaleza. En otro pasaje espeluznante, cuenta cómo Tutmos ordenó que se apilaran ante él las manos cortadas de los enemigos muertos como un macabro recuento de las muertes del día. Estos recuentos espantosos eran habituales en las guerras de conquista de Egipto. Después de una campaña, Tutmosis hizo que sus escribas catalogaran las diversas partes del cuerpo que había recogido en el campo de batalla. 1792 manos, 29 penes, etc. Eran los sangrientos recibos del imperio que se utilizaban para proclamar el poder del rey y someter a sus enemigos. Pero también reflejan la brutalidad despiadada de la época. Para aquellos que se veían atrapados en los engranajes de la maquinaria bélica del faraón, la vida solía ser desagradable, brutal y corta. Por supuesto, no solo los soldados soportaban el peso de la agresión imperial. Los habitantes de las tierras conquistadas también eran tratados con gran crueldad. Las ciudades que se resistían eran incendiadas y sus habitantes asesinados o esclavizados. Los prisioneros de guerra eran golpeados, torturados para obtener información y a menudo ejecutados para enviar un mensaje. Podemos ver esto en un pasaje de los anales de Tutmosis III, que describe el destino de un gobernante cananeo rebelde. Su Majestad capturó la ciudad de Jopa. Se llevó a su jefe, a su esposa, a sus hijos,
y todas sus posesiones. Levantó la ciudad y la sembró de cebada. En cuanto a su jefe, lo colgó frente a la ciudad que había sido suya. Tutmosis estaba enviando una clara advertencia: desafía al faraón y sufrirás las consecuencias más horribles. Estos espectáculos terroristas tenían como objetivo infundir obediencia a través del miedo puro. Y para muchos de los oprimidos de Canaán, fueron brutalmente efectivos. El yugo del imperialismo egipcio pesaría sobre la región durante siglos. Pero a pesar de la larga lista de triunfos de su rey guerrero, el egipcio medio veía pocos beneficios en todo ese derramamiento de sangre. La mayoría seguía sumida en la pobreza, trabajando como campesinos o jornaleros en proyectos estatales. Los grandes monumentos construidos para glorificar a los reyes solían estar manchados con el sudor y la sangre de los pobres. Incluso en tiempos de paz, la vida era una lucha por la supervivencia. Y esa lucha comenzaba desde el momento del nacimiento. Para un niño del antiguo Egipto, las posibilidades de llegar a la edad adulta eran muy escasas. Se estima que hasta 1 de cada 3 bebés moría antes de cumplir un año. Los que sobrevivían a la infancia aún tenían que enfrentarse a una dura prueba de desnutrición, accidentes, infecciones y parásitos. Solo alrededor de la mitad de los niños vivían más de 5 años. Las pruebas se encuentran en los cementerios de las antiguas aldeas egipcias, donde las pequeñas tumbas son desgarradoramente comunes. El parto en sí mismo era muy peligroso tanto para la madre como para el niño. Sin la medicina moderna, muchas mujeres morían durante el parto por hemorragias, eclampsia u obstrucciones. Las comadronas utilizaban una variedad de hechizos y técnicas rituales que probablemente no servían de mucho para mejorar los resultados. Si un bebé se atascaba en el canal del parto, se daba prioridad a la vida de la madre. El feto podía ser descuartizado en el útero con instrumentos afilados para permitir su extracción, una práctica horrible que, sin embargo, era un último recurso habitual. Ni siquiera las mujeres de la realeza eran inmunes a estos peligros. Se sabe que varias de las esposas e hijas de Tutmosis III murieron durante el parto, incluida su hija mayor, Nefura. El afligido faraón tuvo que enterrar a su hija en un sarcófago lujoso, pero trágicamente pequeño, en el Valle de los Reyes. La mortalidad infantil era tan elevada que los egipcios solían evitar poner nombre a sus bebés durante los primeros meses de vida. Temían encariñarse demasiado con un niño que podría morir pronto. Desde el nacimiento hasta la muerte, el espectro de la pérdida y el sufrimiento se cernía sobre ellos. Para los padres afligidos, la experiencia era claramente traumática y dejó una profunda huella en la cultura egipcia. Los egipcios creían que los muertos necesitaban provisiones para la otra vida. Por eso, incluso los niños más pequeños solían ser enterrados con peines en miniatura, vasijas y figuritas de juguete. Estos conmovedores ajuares funerarios reflejan el esfuerzo por cuidar el espíritu del niño, incluso después de que la muerte hubiera intervenido. En algunos casos, los bebés eran momificados con el mismo esmero que se dedicaba a los adultos. Conocemos un caso en la ciudad de Huara, en el que una joven madre murió al dar a luz junto con su bebé. Alguien se tomó grandes molestias para momificar a los dos juntos, colocando al bebé en el pecho de su madre como si estuviera mamando tranquilamente. Es una escena conmovedora, pero también trágicamente común. El hecho de que los egipcios desarrollaran prácticas funerarias tan elaboradas para los niños habla de la omnipresencia de la muerte infantil en su sociedad. Los niños que tenían la suerte de sobrevivir a la infancia aún se enfrentaban a muchos peligros y dificultades. La mayoría eran puestos a trabajar a una edad muy temprana, ayudando en el campo, cuidando el ganado o aprendiendo un oficio. La educación era un privilegio poco común, limitado a los hijos de la élite.
Para la mayoría de los plebeyos, la vida era una lucha constante para evitar el hambre, pagar los impuestos y satisfacer las exigencias de sus supervisores y terratenientes. Esta precaria existencia podía verse trastornada en cualquier momento por acontecimientos ajenos al control del individuo. La crecida anual del Nilo era el motor de la agricultura egipcia, pero era un amo poco fiable y a veces destructivo. Si las aguas subían demasiado, podían arrasar pueblos enteros, ahogando a personas y ganado. Si bajaban demasiado pronto, las cosechas se marchitaban, provocando hambrunas. Incluso una ligera fluctuación podía suponer un desastre para miles de personas. Una de estas hambrunas está registrada en las inscripciones del noble Anctifi, que vivió durante el caótico primer periodo intermedio. Anctifi describe una época de precios altísimos de los cereales, saqueos generalizados y campesinos hambrientos del norte que invadían su provincia en busca de comida. Se jacta de alimentar a su propio pueblo mientras rechaza a las hordas hambrientas, incluso cuando caen muertos a sus pies. Toda la tierra se ha convertido en una plaga de langostas en busca de alimento. La gente del pueblo viene a mi territorio con sus hijos a cuestas para conseguir grano y poder vivir. Yo soy quien entierra a los que mueren en el camino por miedo a la ira del rey. Para los desdichados refugiados, morir de hambre en el camino era aparentemente preferible a regresar a sus hogares y enfrentarse a la ira del rey por su migración no autorizada. Tal era la pobreza y la opresión de sus vidas. Estaban completamente a merced de los elementos y de sus gobernantes. Cuando se rompió el delicado equilibrio que los sostenía, se enfrentaron a una terrible elección entre los peligros de la huida o la certeza de morir de hambre en sus hogares. El primer período intermedio fue una época de conflictos inusuales. Pero las hambrunas localizadas y la escasez de alimentos eran lamentablemente comunes, incluso en los mejores momentos. Plagas como las langostas y los escarabajos del grano podían consumir hasta una cuarta parte de la cosecha en un mal año. Y la presión para entregar una parte considerable de sus cosechas al Estado dejaba a muchos agricultores al borde de la subsistencia. Para los campesinos, el hambre era una compañera constante, y la amenaza de perderlo todo nunca estaba lejos de sus mentes. Muchos se endeudaron durante los tiempos difíciles y se vieron obligados a entregar sus escasas parcelas a poderosos terratenientes. Los registros judiciales muestran una letanía interminable de ejecuciones hipotecarias en las que familias enteras eran sometidas a servidumbre por deudas cuando no podían pagar. Estos esclavos por deudas podían ser comprados, vendidos, alquilados o legados como cualquier otra propiedad. Su condición de dependientes les ofrecía pocos recursos contra los abusos y la explotación. Incluso para los egipcios que poseían sus propias tierras, las exigencias del trabajo en corvía podían ser aplastantes. Durante la temporada de inundaciones, cuando no podían cultivar, los campesinos solían ser reclutados para trabajar en los monumentales proyectos de construcción del faraón. Este trabajo forzoso se suponía que era una forma de impuesto indirecto, pero a menudo se convertía en esclavitud pura y dura. El trabajo en sí era agotador, transportando pesadas cargas de barro y piedras bajo un sol abrasador. Los hombres caían exhaustos, aplastados por bloques que se desprendían o simplemente trabajaban hasta la muerte. Podemos ver el esfuerzo humano que hay detrás de los grandes monumentos en las ruinas de la aldea de los trabajadores cerca de las pirámides de Giza. Los esqueletos encontrados allí muestran artritis grave, especialmente en las vértebras inferiores, un signo de largas horas pasadas encorvados bajo cargas pesadas. Muchos tienen fracturas en las extremidades
que se curaron de forma torcida, una señal de atención médica inadecuada. Un entierro conmovedor contiene a una pareja que aún se sostiene de la mano, unidos en la muerte como probablemente lo estuvieron en las dificultades de la vida. Por supuesto, incluso en estos restos tan humildes, los arqueólogos han encontrado pruebas de cuidado y humanidad. Las tumbas se excavaban con algunos objetos para abastecer a los difuntos en la otra vida. Una herramienta valiosa, un collar de cuentas o un trozo de carne envuelto en lino para alimentarlos durante la eternidad. Los familiares, que podían permitirse momificar aunque fuera un poco, solían hacerlo, extrayendo cuidadosamente los órganos y desecando el cuerpo antes del entierro. Estas prácticas reflejan la necesidad profundamente humana de honrar a los seres queridos fallecidos, pero también son testimonio de la dura realidad de la vida de los trabajadores. En una fosa común en Giza, apilada de forma desordenada, con los esqueletos de los trabajadores, los egiptólogos encontraron los restos de una mujer que aún sostenía a su bebé. Ambos habían muerto claramente en el trabajo y ambos presentaban signos de desnutrición y estrés físico. Eran engranajes anónimos de la gran maquinaria del faraón, trabajaban hasta el agotamiento y luego eran enterrados sin ceremonias a la sombra de los monumentos que habían construido con sus vidas. Así, a pesar de toda su gloria y sus maravillas, la vida en el antiguo Egipto era a menudo desagradable, brutal y corta, especialmente para los que se encontraban en la base de la gran pirámide social. Se enfrentaban a una lucha constante contra los elementos: el trabajo agotador, el hambre, las enfermedades y una jerarquía rígida que los mantenía en su lugar. Incluso muchos nobles y sacerdotes llevaban una vida sorprendentemente precaria, siempre luchando por conseguir un puesto y favores, siempre en peligro de perder su estatus por el descontento político o sobrenatural del rey. Quizás por eso, a pesar de su reputación de conservadores, los egipcios mostraban una notable fascinación por lo transgresor y caótico. Las tumbas de la élite están llenas de imágenes de animales y humanos comportándose de forma extraña y antinatural. Gatos que hieren a gansos, ratones que hacen la guerra a los gatos, animales que actúan como humanos y humanos como animales. Estas escenas suelen ser humorísticas, pero también evocan un mundo al revés, en el que se han roto las reglas férreas del orden cósmico. Un papiro de humor negro satiriza a los dioses como un grupo conflictivo y mezquino que se emborracha en un banquete y se insulta mutuamente. En esta visión al revés, el dios del sol Ra ordena casualmente que se desuelle a sus divinos invitados y que se utilice su piel para hacer un bonito par de sandalias. Estas historias irreverentes permitían a los egipcios transgredir con seguridad el orden sagrado e imaginar, aunque solo fuera por un momento, una realidad diferente, no sujeta a la lógica a menudo despiadada de M. Incluso el concepto egipcio del más allá lleva la huella de su existencia singularmente precaria en un mundo en el que el hambre y la muerte estaban siempre cerca. El campo de juncos ofrecía una imagen invertida, un paisaje idealizado de cultivos exuberantes y abundancia eterna donde nadie pasaba hambre ni sufría dolor. Pero esta vida después de la muerte no estaba garantizada. Había que ganársela mediante la observancia adecuada de los rituales y la obediencia a los dioses y al rey. E incluso para aquellos que eran juzgados dignos, el camino al paraíso era angustioso. Los difuntos tenían que emprender un peligroso viaje por el inframundo, esquivando lagos de fuego, fosas de serpientes y las fauces babosas del monstruoso devorador. Tenían que recitar los hechizos correctos y reunir un pequeño ejército de amuletos y figuritas protectoras.
Solo entonces se podía pesar su corazón en la balanza contra la pluma de la verdad. Si estaba equilibrada, eran admitidos en el campo de juncos. Pero si su corazón estaba cargado de pecados, era arrojado al infierno. La civilización egipcia también es famosa por sus notables conocimientos y prácticas médicas para la época. Los antiguos egipcios tenían una comprensión sorprendentemente sofisticada del cuerpo humano y desarrollaron tratamientos avanzados para diversas dolencias. Los antiguos egipcios tenían una comprensión sorprendentemente sofisticada del cuerpo humano y desarrollaron tratamientos avanzados para diversas dolencias. Sin embargo, a pesar de sus avances, la medicina egipcia era todavía bastante primitiva, según los estándares modernos, y muchos procedimientos eran horribles para los pacientes. Gran parte de lo que sabemos sobre la medicina del antiguo Egipto proviene de un fascinante documento conocido como el papiro Edwin Smith. Este antiguo texto médico, que data de alrededor del 1600 a.C., detalla 48 casos quirúrgicos y ofrece una visión increíble de las prácticas de los médicos egipcios. Un caso particularmente llamativo describe una compleja cirugía craneal realizada a un paciente con una grave fractura de cráneo. Según el papiro, un hombre fue llevado al médico con una fractura compuesta del cráneo. En términos sencillos, esto significa que el pobre hombre tenía el cráneo aplastado con múltiples fragmentos óseos. El antiguo cirujano examinó primero cuidadosamente la herida, palpando la fractura con los dedos para evaluar el daño. En un procedimiento que haría temblar incluso a los más valientes, extrajo minuciosamente los fragmentos de hueso roto de la cabeza del hombre Ushusumbre utilizando herramientas quirúrgicas primitivas. Hay que tener en cuenta que esta cirugía se realizó sin anestesia ni técnicas estériles. El dolor insoportable y el riesgo de infección a los que se enfrentó el paciente son casi inimaginables. Sin embargo, de alguna manera sobrevivió a la intervención. El papiro de Edwin Smith continúa describiendo cómo se desinfectó la herida con miel y se vendó con carne fresca a modo de pus. Milagrosamente, el paciente se recuperó y el papiro declara: de él debes decir que tenía una herida abierta en la cabeza, que le llegaba hasta el hueso y perforaba las suturas del cráneo. Si bien esta historia da fe de la habilidad de los cirujanos del antiguo Egipto, también pone de relieve la brutalidad que soportaban los pacientes. En una época sin analgésicos ni antibióticos, incluso los tratamientos médicos rutinarios solían ser agonizantes. Los médicos egipcios recurrían a una variedad de remedios primitivos, como la cauterización, las sanguijuelas y la sangría, que sin duda causaban un gran sufrimiento. El papiro Edwin Smith contiene muchos otros casos desgarradores que revelan la dura realidad de la medicina antigua. Además de la cirugía craneal, detalla procedimientos para tratar vértebras aplastadas, clavículas rotas y laceraciones profundas, todo ello con herramientas y técnicas rudimentarias. Incluso incluye el caso de un paciente que recibió una coz de un caballo y que, con toda seguridad, murió a causa de sus lesiones. Pero más allá del papiro Edwin Smith, las pruebas arqueológicas pintan un panorama aún más sombrío de la salud pública egipcia. Los estudios de restos momificados muestran sistemáticamente evidencias de fracturas óseas, abscesos dentales y deficiencias nutricionales. Las infecciones parasitarias, la tuberculosis y la malaria eran endémicas. Incluso los egipcios no pertenecientes a la élite, que fueron momificados, presentan una alta incidencia de articulaciones desgastadas, deformidades espinales y lesiones traumáticas curadas, lo que da testimonio de una vida de trabajo incesante. Para el egipcio medio de la antigüedad, la vida era desagradable, brutal y corta. Si la enfermedad, la malnutrición o las lesiones no te mataban, te enfrentabas a la perspectiva de intervenciones médicas drásticas que apenas eran mejores que las dolencias que trataban.
Es aleccionador pensar que incluso las comodidades básicas que hoy damos por sentadas, como una dosis de analgésicos o un tratamiento con antibióticos, habrían sido lujos inimaginables para nuestros antepasados egipcios. Sin embargo, ante tales desafíos, los antiguos egipcios siguieron adelante. A través de ensayos y errores a lo largo de siglos, sus médicos desarrollaron un gran acervo de conocimientos médicos prácticos que superaba con creces al de otras culturas antiguas. Fracturaban huesos con férulas, suturaban heridas abiertas e incluso realizaban cirugías básicas. En cierto modo, la historia de la medicina del antiguo Egipto es un testimonio de la resistencia y el ingenio humanos en las condiciones más duras. Pero también es un poderoso recordatorio de lo lejos que hemos llegado. La próxima vez que sufras una tos o un corte, tómate un momento para apreciar los increíbles avances de la ciencia médica que nos permiten tratar esas dolencias de forma rápida y sin dolor. Piensa en nuestros antepasados, que tuvieron que soportar mucho más. Los brillantes bisturís y las salas estériles de un hospital moderno parecerían casi mágicos para un médico egipcio que trabajaba hace miles de años. Como hemos visto en esta serie, la vida en el antiguo Egipto era difícil para todas las clases sociales. Desde el calor opresivo y el entorno implacable hasta la guerra, las enfermedades y la desigualdad social, las penurias eran una realidad omnipresente. Desde el calor opresivo y el entorno implacable hasta la guerra, las enfermedades y la desigualdad social, las penurias eran una realidad omnipresente. Según los estándares modernos, las condiciones de vida y las pruebas diarias a las que se enfrentaban los egipcios eran casi inconcebiblemente brutales. Sin embargo, a pesar de todo, los antiguos egipcios construyeron una de las civilizaciones más duraderas y cautivadoras de la historia de la humanidad. A través de sus luchas y triunfos a lo largo de más de 3000 años, dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad y siguen fascinándonos hasta el día de hoy. Quizás haya una lección en ello, un recordatorio de la tenacidad del espíritu humano, incluso en los momentos más sombríos. Al cerrar este capítulo de la historia del antiguo Egipto, dediquemos un momento a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. Desde las salas de las grandes pirámides hasta las chozas miserables de los pobres, hemos intentado pintar un cuadro inmersivo de la vida en esta legendaria tierra antigua. La realidad que hemos visto es a menudo más dura y difícil que nuestras imaginaciones románticas. Pero esa realidad también hace que los logros de los egipcios sean aún más notables. La próxima vez que veas la majestuosa máscara de Tutankamón o las imponentes pirámides de Giza, espero que las aprecies con una nueva perspectiva. Estas maravillas nacieron de un mundo de luchas y conflictos que apenas podemos imaginar. Son testimonios perdurables de la determinación y la grandeza de una civilización fascinante que, a pesar de las grandes adversidades, alcanzó las estrellas. Gracias por acompañarme en este viaje por el antiguo Egipto. Aunque nuestro tiempo aquí ha sido breve, espero que lo hayáis encontrado enriquecedor y entretenido. La historia tiene muchas historias extraordinarias que contar si nos tomamos el tiempo de escucharlas. Incluso una época tan lejana como el antiguo reino de Egipto todavía tiene mucho que enseñarnos sobre la condición humana y nuestro pasado común. Y con esto, nuestra aventura egipcia llega a su fin. Pero los anales de la historia siempre nos llaman, llenos de historias extraordinarias que esperan ser contadas. Espero que pronto me acompañen de nuevo en otro aburrido viaje al pasado. Hasta entonces, su fiel guía de historia les desea buenas noches y dulces sueños con pirámides y faraones. Cuídense y hasta la próxima. La vida de un faraón puede parecer glamurosa y despreocupada desde nuestra perspectiva moderna. Todo es oro y gloria, pompa y poder.
súbditos serviles y proyectos de construcción monumentales para inmortalizar sus nombres por toda la eternidad. Pero la cruda realidad es que incluso para estos reyes dioses situados en la cima de la sociedad egipcia, la vida podía ser brutalmente truncada. Tomemos como ejemplo al poderoso guerrero faraón Tutmosis III, que reinó en el siglo XV a.C. durante la próspera 18 dinastía. Tutmosis fue un agresivo líder militar que llevó a cabo unas 17 campañas en 21 años, expandiendo sin descanso el imperio egipcio hacia Siria y Palestina, al noreste. Su victoria más famosa se produjo en 1457 en Andalucía, en la batalla de Megido, donde las fuerzas de Tutmosis derrotaron a una coalición rebelde cananea y capturaron la estratégica ciudad amurallada tras un asedio de 7 meses. El botín de guerra fue inmenso. Más de 2000 caballos, casi 1000 carros, cientos de armaduras de bronce y metales preciosos. Thutmose ejecutó sin piedad a los jefes enemigos y a sus hijos, y se llevó a sus mujeres y niños a Egipto como esclavos. Pero el precio fue alto, incluso para un dios viviente aparentemente invencible. Si bien el extenso imperio de Thutmose trajo a Egipto una gran riqueza y lo convirtió en el hombre más poderoso de su época, también le exigió que pasara gran parte de su reinado en lejanos campos de batalla, lejos de las comodidades de su hogar. La vida de soldado en la antigüedad era muy dura. Marchar durante semanas bajo el sol abrasador del desierto, llevando pesadas armaduras de bronce y empuñando armas pesadas como lanzas, hachas y escudos en caóticos combates cuerpo a cuerpo. Las heridas de batalla causadas por las espadas de bronce solían ser graves y mortales, y se infectaban en las condiciones insalubres del campo de batalla. Ni siquiera como gobernante supremo, Thutmose pudo escapar de los peligros siempre presentes a los que se enfrentaban todos los soldados de la antigüedad. Deshidratación, golpes de calor, heridas purulentas, enfermedades del campamento. Probablemente vio morir en agonía a cientos, si no miles, de sus hombres, tal vez incluso amigos y familiares, lejos del sagrado limo negro del río Nilo. Un relato casi contemporáneo de los anales de Thutmose III describe al gran conquistador derrumbándose y llorando de angustia tras una victoria, lamentando la muerte de sus hermanos caídos que nunca volverían a Egipto. Tras un reinado de 54 años, lleno de campañas implacables, Thutmosis III no murió en el campo de batalla, sino en su casa de Memphis, a la avanzada edad de 56 años. Una hazaña de longevidad notable para un antiguo egipcio. Su cuerpo momificado, descubierto en 1881, mostraba a un faraón guerrero plagado de dolorosos abscesos dentales, arteriosclerosis y artritis grave, quizá consecuencia de antiguas heridas de guerra. Incluso Tutmosis, el Magnífico, el mayor imperialista del antiguo Egipto, acabó humillado por el desgaste físico que le supuso una vida de brutalidad y conquistas. Aunque los faraones y los nobles disfrutaban de un estilo de vida relativamente lujoso en comparación con las masas, ni siquiera los más altos de la sociedad egipcia podían escapar a las duras privaciones de su época. Las enfermedades, las lesiones, las infecciones, el exceso de trabajo y la malnutrición no discriminaban por clase o rango. En todo caso, las grandes expectativas y los peligros a los que se enfrentaban gobernantes como Tutmosis III les acarreaban miserias y penurias únicas. Desde sus chozas de adobe, se podría perdonar al egipcio medio por mirar al faraón
en su cama de oro no solo con reverencia, sino también con envidia silenciosa. Sin embargo, un examen más detenido revela el alto precio que pagaban tanto los reyes como los plebeyos. La vida, tanto en la cima como en la base de la jerarquía del antiguo Egipto, era a menudo un mundo de adversidades y aflicciones, oculto tras una brillante fachada de poder y prosperidad. Por supuesto, las luchas de los faraones palidecen en comparación con las brutalidades diarias a las que se enfrentaban los que se encontraban en el escalón más bajo de la sociedad egipcia, los campesinos, los sirvientes y los esclavos, que trabajaban sin descanso en el campo. Mientras gobernantes como Tutmosis III soportaban las penurias de la guerra y el gobierno desde posiciones de riqueza y autoridad, la mayor parte de la población soportaba los estragos de la naturaleza y la opresión sin alivio ni recurso alguno. Para estas masas que constituían la base del Estado y la economía egipcios, la vida estaba dictada por los caprichosos caprichos del río Nilo. En los años buenos, cuando las aguas de la crecida anual retrocedían según lo previsto y depositaban una gruesa capa de limo negro, rico en nutrientes en la llanura aluvial, los agricultores egipcios podían cosechar abundantes cosechas de trigo, cebada, higos, granadas y otros cultivos. El excedente sustentaba a los nobles, los escribas, los artesanos, los sacerdotes y todo el vasto aparato del Estado centralizado. Pero cuando el voluble Nilo no cumplía con su cometido, las consecuencias eran catastróficas. La escasez de agua provocaba que los campos se secaran, los cultivos se marchitaran y las cosechas fueran escasas, lo que provocaba una hambruna generalizada. El exceso de agua y las corrientes violentas rompían la tierra y los diques, provocando inundaciones mortales que arrasaban las aldeas, destruían hogares y medios de vida y echaban a perder las cosechas con una capa de agua estancada. En cualquier caso, los primeros y más afectados eran los campesinos. Una de estas calamidades se registró durante el reinado del faraón José, de la tercera dinastía, que gobernó entre 2686 y 2649 de Nalieto. Las inscripciones antiguas hablan de una terrible hambruna de 7 años que asoló Egipto cuando el Nilo no se desbordó lo suficiente y dejó los campos estériles. Un texto conocido como La hambruna estelar describe la catástrofe con todo detalle. Todo el Alto Egipto moría de hambre hasta tal punto que todos habían llegado a comerse a sus hijos. El país entero se había convertido en una langosta hambrienta, con gente que iba al norte y al sur en busca de comida. Los que construían tumbas, los que transportaban piedras, todos dejaron de trabajar. Durante este tiempo en que el Nilo estaba seco, el faraón se vio obligado a abrir los graneros reales e importar alimentos de las regiones vecinas para evitar la hambruna masiva y el colapso total de la sociedad. Pero muchos murieron de hambre y de las enfermedades que la acompañaban. La piedra de palmo, un antiguo anal egipcio, enumera sin rodeos el número de muertos, incontable, que se perdieron en el abrazo sombrío de la hambruna. Incluso en épocas menos extremas, la amenaza de la escasez y la hambruna siempre acechaba a solo una mala cosecha de distancia. Las familias campesinas, que constituían alrededor del 80% de la población, vivían en pequeñas y hacinadas viviendas de barro y cañas, subsistiendo con una dieta escasa a base de pan, cerveza, cebollas, lentejas y pescado seco. Las condiciones sanitarias eran primitivas, en el mejor de los casos, lo que favorecía la propagación de enfermedades. La mortalidad infantil era espantosamente alta, y quizá la mitad de los bebés morían antes de cumplir un año por desnutrición e infecciones. Desde la infancia, la mayoría de los egipcios se enfrentaban a una vida de trabajo duro, desde el amanecer
hasta el anochecer en los campos, las obras, las canteras y las minas. La agricultura era especialmente agotadora bajo el implacable sol del desierto, donde se plantaba y cosechaba a mano el trigo, la cebada y el lino. Se manejaban rudimentarios arados de madera y se acarreaban cubos de agua del Nilo para regar los cultivos. Todo ello por el privilegio de entregar una parte considerable al Estado en concepto de impuestos en especie. Durante la temporada de inundaciones, los campesinos que no se dedicaban al cuidado de los animales solían ser reclutados en cuadrillas de trabajo forzado para trabajar en ambiciosos proyectos de obras públicas ordenados por los faraones. Los más famosos de ellos eran, por supuesto, las enormes pirámides erigidas como lugares de descanso eterno para los gobernantes del antiguo reino. La primera y más grande fue la Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2550 para el faraón Khufu, de la cuarta dinastía. Este imponente monumento, que originalmente tenía 148 metros de altura y cubría 5,3 hectáreas, fue construido con más de 2 millones de gigantescos bloques de piedra caliza, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. El historiador griego Heródoto afirmó que la Gran Pirámide requirió el trabajo de 100.000 hombres que trabajaron en turnos de 3 meses durante un periodo de 20 años. Aunque los egiptólogos modernos sitúan la cifra entre 20.000 y 40.000 trabajadores, lo cierto es que esta empresa exigió una cantidad casi inconmensurable de sudor y sufrimiento humano. La mayor parte del transporte y la elevación de cargas pesadas se realizó con las herramientas más simples. Rampas, trineos, rodillos, palancas, cinceles de cobre, herraduras de bronce, rodillos y trineos de madera, cuerdas de papiro y cuero. Las lesiones por la caída de bloques, fallos en las poleas y derrumbes de andamios eran habituales. Por no hablar del estrés repetitivo incapacitante y los daños musculoesqueléticos causados por décadas de duro trabajo. Fracturas, miembros aplastados, hernias, cortes con hachas y azuelas de pedernal, heridas infectadas, ampollas en la piel, golpes de calor. Estos eran solo algunos de los peligros a los que se enfrentaban los trabajadores del antiguo Egipto en sus lugares de trabajo. Las excavaciones arqueológicas de los cementerios de trabajadores cerca de las pirámides de Giza han revelado los cuerpos destrozados de aquellos que dieron su sangre y sus huesos para construir estos monumentos eternos. Los esqueletos muestran numerosas fracturas curadas, artritis grave, deformidades en la columna vertebral y miembros amputados. Una prueba espeluznante del desgaste físico que suponía el trabajo esclavo. Sin embargo, por difícil que fuera la vida de los campesinos reclutados, era aún más brutal para los que se encontraban en lo más bajo de la jerarquía egipcia: los esclavos. Se trataba de personas capturadas como prisioneros de guerra durante las campañas militares o que habían caído en la servidumbre por deudas y se habían convertido en propiedad humana. Los esclavos eran sometidos a los trabajos más duros y peligrosos, trabajando en las minas, las canteras y los campos con aún menos descanso y raciones que los campesinos. Uno de los lugares más notorios era la mina de oro de Birm Fawahir, en el desierto oriental. Este paisaje desolado y abrasador era un auténtico campo de exterminio para los esclavos y prisioneros enviados a extraer oro para las arcas del faraón. Un relato de la dinastía XII, durante el reinado de Menamhat III, entre 1860 y 1814 a.C., describe con detalle visceral las condiciones infernales. Los que son enviados a la mina sufren a diario 10 veces más penurias: piel quemada, pies sangrantes, dificultad para respirar, huesos rotos. En verano, el rostro de los mineros se cocía como una vasija de barro. Sus huesos se quemaban como el lino en verano.
Su piel colgaba flácida, ulcerada y lacerada por las piedras. El hambre era un espectro constante, con raciones escasas que dejaban a los mineros desnutridos y susceptibles a los estragos de las enfermedades, especialmente la silicosis por inhalar el polvo de roca en los túneles. Los golpes de los guardias eran frecuentes para aquellos que flaqueaban en su trabajo incesante. Muchos perecieron por las heridas, las enfermedades, las mordeduras de serpientes y el agotamiento en este árido valle de miseria. La esperanza de vida de un esclavo en la mente de los faraones se medía a menudo en meses, en lugar de años. Así, mientras que los relucientes objetos de oro expuestos en el Museo de El Cairo dan testimonio de la riqueza y el esplendor de los reyes dioses del antiguo Egipto, también simbolizan el incalculable sufrimiento humano que hizo posible tal opulencia. Detrás de cada deslumbrante máscara mortuoria y cada sarcófago reluciente se esconden los huesos olvidados de multitudes anónimas, reducidas a polvo, al servicio de una civilización que las utilizaba como carne de cañón para la monarquía. Detrás de cada deslumbrante máscara mortuoria y cada sarcófago reluciente se esconden los huesos olvidados de multitudes anónimas reducidas a polvo al servicio de una civilización que las utilizaba como carne de cañón para la monarquía. Incluso aquellos que se libraban de una vida de servidumbre en los campos, las minas y los lugares de trabajo, seguían enfrentándose a peligros y penurias diarios en el valle del Nilo. El entorno natural del antiguo Egipto, aunque abundante, también estaba lleno de peligros mortales. El propio Nilo, dador de vida, era también un frecuente portador de muerte en forma de sus depredadores más temibles, el cocodrilo del Nilo y el hipopótamo. Con una longitud de hasta 6 metros y un peso de hasta 1 tonelada, el cocodrilo del Nilo era un temible depredador al acecho que atormentaba la imaginación de los antiguos egipcios. Con su piel blindada, sus mandíbulas aplastantes y su velocidad explosiva, este asesino de sangre fría se cobraba constantemente víctimas entre quienes pescaban, se lavaban y sacaban agua a lo largo de las orillas del río. Los niños eran especialmente vulnerables, ya que eran arrebatados repentinamente y arrastrados a una muerte violenta y ahogada en las turbias profundidades del río. El hipopótamo, aunque herbívoro, era igualmente peligroso debido a su naturaleza altamente agresiva e impredecible. Los machos son ferozmente territoriales y las hembras atacan sin previo aviso para defender a sus crías. Un hipopótamo macho puede pesar hasta 1.360 kilogramos, correr a 32 kilómetros y aplastar a un cocodrilo o a un humano como si fuera una uva con sus enormes mandíbulas. Los ataques de hipopótamos eran un peligro constante para los boers y los pescadores del Nilo. Un relato desgarrador de la Bonze dinastía, entre 1991 y 802 n.T., narra la historia de un pastor llamado Tabú, que fue acechado y atacado por un león mientras cuidaba su ganado cerca del río. Aunque finalmente sobrevivió, la petición de Tabú al gobernador local relata el terror de aquel encuentro. Un león se abalanzó sobre mí. Me persiguió mientras huía. Mostraba los dientes y extendía las garras. 3 veces se abalanzó sobre mí y 3 veces lo defendí con mi lanza, pero siguió atacando. Al final caí y se colocó sobre mí, con su aliento putrefacto en mi cara. Sabía que había llegado mi fin, pero los dioses, por alguna razón, me perdonaron la vida ese día. El roce de Tabú con la muerte pone de relieve la precariedad de la vida en un mundo lleno de poderosos depredadores y con pocos medios de protección o atención médica en caso de ataque. Incluso el rey de los animales era una amenaza para los que se encontraban en la base de la jerarquía social. Pero quizás,
el peligro más insidioso e ineludible del antiguo Egipto no provenía de las grandes bestias, sino de criaturas diminutas. La multitud de insectos que picaban y hacían la vida imposible tanto a los seres humanos como al ganado. Los mosquitos que surgían de las aguas estancadas del Nilo desataban los flagelos de la malaria y la fiebre amarilla. Las moscas negras picaban en la garganta y provocaban ceguera. Las moscas de la basura pululaban sobre los desechos en descomposición y propagaban la disentería y las enfermedades entéricas. Los piojos y las pulgas infestaban el cabello, la ropa y la ropa de cama, atormentando a sus huéspedes con picaduras y picores incesantes. Pero, con diferencia, el insecto más mortífero era la humilde langosta del desierto. Cuando las condiciones eran propicias, estos voraces saltamontes se reunían en enjambres voraces de proporciones bíblicas, oscureciendo los cielos y descendiendo sobre los campos para despojarlos de toda la vegetación en cuestión de horas. Un solo enjambre podía llegar a contar con miles de millones de individuos, cubriendo cientos de kilómetros cuadrados y consumiendo más de 400 millones de libras de cultivos al día. Para los agricultores del antiguo Egipto, que malvivían en la llanura aluvial del Nilo, una plaga de langostas era una catástrofe de proporciones existenciales. Un texto antiguo conocido como las Advertencias de Ipure, del primer período intermedio entre 281 y 255 Ceto describe la devastación en términos apocalípticos. ¿Qué vamos a hacer? Todo está en ruinas. Los almacenes están vacíos. Mirad, las langostas nos han saqueado. Los campos están desolados y no hay comida. Los niños lloran. Tengo hambre, pero no hay nada que darles. ¿Cuánto tiempo podremos sobrevivir? Estas plagas de langostas eran inquietantemente frecuentes en la larga historia de Egipto y provocaban hambrunas que desencadenaban la inanición, las enfermedades, los disturbios civiles y el colapso social. Ni siquiera el faraón en su palacio podía escapar de las repercusiones, ya que las masas hambrientas abandonaban los campos yermos para congregarse en las ciudades, agotando los recursos y amenazando con la rebelión. Muchos estudiosos creen que fue una serie de hambrunas y sequías provocadas por las langostas lo que finalmente derrocó el antiguo reino alrededor del 2900. Muchos estudiosos creen que fue una serie de hambrunas y sequías provocadas por las langostas lo que finalmente derrocó el antiguo reino alrededor del 2200, dando paso a una época oscura de caos y fragmentación. Así pues, ya fuera por culpa de grandes depredadores o de diminutos insectos, el mundo natural suponía un peligro constante para los antiguos egipcios, tanto ricos como pobres. Pero quizá el mayor peligro no venía de fuera, sino de dentro, de las despiadadas luchas por el poder entre las élites gobernantes de Egipto. En una jerarquía rígida en la que la vida y la muerte eran prerrogativas del faraón y su círculo más cercano, las intrigas y conspiraciones cortesanas se arremolinaban como escorpiones en una botella. Uno de los ejemplos más notorios se remonta al final de la 17 dinastía, alrededor del 1550. El faraón Secondra y Rai Tao, que gobernaban el Alto Egipto desde Thebes, se vieron envueltos en una prolongada lucha con los reyes Hicsos, que habían ocupado el Bajo Egipto y el Delta durante el siglo anterior. Los relatos antiguos hablan de una encarnizada disputa entre Secondra y el gobernante Hyksos Apep por supuestos desaires y disputas territoriales. En el transcurso de este enfrentamiento, Sekon-Enrei parece haber sido víctima de una traición en la corte, posiblemente con la connivencia de su rival Hyksos. Su momia, descubierta en 1886, mostraba que el faraón
había tenido un final espectacularmente brutal. Su cabeza era una ruina devastada por heridas devastadoras. El cráneo del rey de Zean había sido perforado por al menos 5 golpes fuertes, que le aplastaron la nariz, le destrozaron los pómulos y la mandíbula, y le clavaron astillas de hueso en el cerebro. Lo que ocurrió exactamente sigue siendo objeto de debate, pero los egiptólogos creen que Sekond-Enra fue probablemente asesinado mientras dormía o mientras estaba inmovilizado en algún tipo de golpe palaciego. La apresurada momificación posterior, sin ningún intento de ocultar las horribles heridas ni siquiera de extraer el cerebro, sugiere que sus asesinos tenían prisa por deshacerse del cuerpo y encubrir el crimen. Su exesposa, Aotehep, parece haber mantenido el orden en una regencia hasta que su hijo Amos-Pimino alcanzó la mayoría de edad. Algunos de los castigos más crueles del antiguo Egipto estaban reservados a los ladrones de tumbas. La abundancia de objetos de valor enterrados con los faraones y los nobles resultaba demasiado tentadora para muchos miembros de las clases bajas. Las joyas, las estatuillas, los muebles y otros objetos podían ser sustraídos de las tumbas y vendidos en el mercado negro para obtener cuantiosos beneficios, lo que convertía el robo de tumbas en una actividad lucrativa, aunque peligrosa. Las autoridades hicieron todo lo posible para disuadir este delito rampante y proteger la santidad de las tumbas. Guardias armados patrullaban las tumbas y los cementerios más grandes. Las propias tumbas estaban llenas de confusos laberintos de pasadizos, callejones sin salida y trampas destinadas a frustrar a los intrusos. Se diseñaron entradas secretas para ocultar las cámaras funerarias. Los cuerpos momificados que se encontraban en su interior estaban mágicamente malditos por los sacerdotes para que se levantaran y atormentaran a cualquiera que perturbara su descanso. Pero incluso con estas precauciones, el robo de tumbas siguió siendo un flagelo persistente. Cuando se capturaba a los ladrones, las penas eran brutales y horribles. No se tomaban medias tintas. Una muerte rápida y dolorosa era solo el principio. Para castigar plenamente a los malhechores y disuadir a cualquiera que pudiera seguir sus pasos, la justicia egipcia adoptó un retorcido toque simbólico. Durante el reinado de Ramsés IX, de la 20 dinastía, alrededor del 1100 Tasnenabesetto, el robo de tumbas había alcanzado proporciones epidémicas. Los agentes del faraón lograron capturar a una banda de ladrones que llevaba mucho tiempo saqueando las tumbas de los nobles. Los registros de sus interrogatorios pintan un panorama espeluznante de su destino. Bajo tortura, los prisioneros confesaron haber profanado numerosas tumbas en todo Egipto durante muchos años. La gran riqueza que habían robado había desaparecido hacía tiempo, sin dejar nada que recuperar. Por sus imperdonables transgresiones, las autoridades los condenaron a una ejecución macabra y elaborada. Primero, se les cortaron la nariz y las orejas mientras aún estaban vivos. Esto era para privarlos de los placeres sensoriales en la otra vida. Con gritos de angustia, los hombres fueron empalados en estacas afiladas y abandonados a agonizar mientras perecían. Pero el castigo no terminó ahí. En un último golpe de rencor, los cadáveres profanados fueron recogidos y llevados a un embalsamador especial. Aunque sin duda apestaban a sangre y miedo, los cuerpos fueron cuidadosamente momificados según rituales sagrados. Los restos mortales de cada ladrón, una vez conservados para la eternidad, eran enterrados ignominiosamente en una fosa común, con sus órganos y posesiones esparcidos. Este espantoso espectáculo era una terrible advertencia para cualquiera que se atreviera a robar a los muertos. No solo perderían la vida de la manera más dolorosa, sino que también se verían arruinadas sus esperanzas de una vida feliz en el más allá.
se les negaban los derechos funerarios y el equipamiento. Sus almas se perderían entre dos mundos, atormentadas para siempre. Aunque nos pueda parecer excesivamente cruel, los egipcios consideraban que el espantoso destino de los ladrones de tumbas era una justicia merecida. La vida después de la muerte era de suma importancia, y la construcción de pirámides y tumbas consumía recursos incalculables. Robar los objetos sagrados de las tumbas dañaba el espíritu de los difuntos y socavaba la fe en el orden divino. Solo el castigo más severo podía responder a tal afrenta a la sociedad. Por supuesto, no todos los ladrones de tumbas eran capturados o castigados de forma tan espantosa y, en muchos casos, las autoridades corruptas estaban involucradas en los robos. Pero el trato particularmente cruel que recibió esta banda en Ramsey, la 9ª vez, es un poderoso recordatorio de los riesgos que conllevaba la tentación de la riqueza fácil. La vida podía ser corta y brutal para el egipcio medio, pero la muerte podía ser aún peor. Quienes transgredían en vida podían enfrentarse a un sufrimiento eterno, en lugar de una recompensa eterna. Las terribles penas por el robo de tumbas eran quizás la máxima manifestación de la preocupación del antiguo Egipto por el más allá. Así, mientras la élite acumulaba grandes riquezas y poder en palacios dorados, la amenaza de la mutilación y la condenación mantenía a raya a las clases bajas. Casi se podría sentir lástima por los ladrones ejecutados de forma tan infernal si no fuera por el significado sagrado de sus delitos. En una sociedad tan centrada en la muerte, quizá ningún castigo podía ser demasiado extremo. Más allá de las famosas pirámides de Giza, el antiguo Egipto era una tierra marcada por las tumbas. Se alzaban amenazadoras en el desierto como portales terrenales a los reinos espirituales. Y atraían a los desesperados y atrevidos con el encanto de un rico botín y el peligro de un sufrimiento inimaginable. Bajo la implacable justicia del faraón, robar a los muertos era condenar el alma. El espantoso destino de los ladrones de tumbas de Ramsa y el 9º sirve como una oscura advertencia en un ámbito en el que las líneas entre lo natural y lo sobrenatural a menudo se difuminaban. Tal vez porque violar el sueño de los difuntos era invitar al horror más allá del juicio mortal. Ya sea como hecho histórico o como relato apócrifo, la ejecución de los ladrones de tumbas ofrece otra visión escalofriante de la severidad de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Para el egipcio medio, gran parte de la vida giraba en torno a evitar los espectros siempre presentes de la pobreza, el dolor y el olvido. Pero ni siquiera en la muerte había escapatoria ni piedad para quienes violaban el orden sagrado y social. En este mundo implacable de trabajo agotador y castigos rápidos, quizá lo único peor que sufrir durante la vida era enfrentarse a las consecuencias eternas de las malas acciones cometidas en la tierra. Así, aunque los magníficos monumentos a lo largo del Nilo aún nos deslumbran con visiones de la Edad de Oro de Egipto, conviene recordar la sangre y los huesos que sustentaron esas ambiciones elevadas. Detrás de cada piedra titánica había cientos de tragedias olvidadas. Bajo cada tesoro brillante había un abismo esperando para consumir a los desafortunados y a los criminales. Aunque podían ser indescriptiblemente crueles, quizás prácticas como la espantosa ejecución de los ladrones de tumbas eran inevitables en una sociedad tan obsesionada con el más allá. Con el orden cósmico y la gloria inmortal en juego, incluso los delitos menores adquirían un peso metafísico. Cuando tus dioses podían devorar tu alma, ¿qué podía ser peor que la ira de los reyes? En última instancia, la vida a lo largo del Nilo era quizás poco diferente a la de cualquier otro lugar del mundo antiguo. Los pocos poderosos disfrutaban del poder y el lujo,
mientras que las multitudes anónimas trabajaban y sufrían en el polvo. La diferencia radicaba en cómo los egipcios codificaban esta marcada división entre el trono y la multitud en sus creencias espirituales. Si un campesino moría de agotamiento o era ejecutado por robo, era la voluntad divina manifestada. El orden social, al igual que las inundaciones anuales que nutrían la Tierra Negra, tenía su origen último en los dioses. Para los faraones y los sacerdotes, incluso los actos más crueles estaban justificados en aras de mantener el equilibrio eterno. No podía haber piedad para aquellos que amenazaban la simetría cósmica en esta vida o en la siguiente. Los ladrones que se atrevían a socavar el pacto sagrado entre los vivos y los muertos debían ser destruidos por completo. Sus almas miserables se esparcían como paja en el viento del desierto. Porque en el antiguo Egipto, la línea entre el orden y el caos era muy delgada, y el precio de la transgresión era inconmensurable. Así que la próxima vez que te maravilles ante las obras de los faraones, dedica un pensamiento a las legiones de olvidados que perecieron en su construcción. Reflexiona sobre el destino de aquellos que trabajaron en la ciudad de los muertos y de aquellos que se atrevieron a robar en ella. Y recuerda que allí, en el dominio de los reyes inmortales, robar una tumba era cortejar al olvido. A pesar de las duras condiciones del trabajo forzado, los antiguos egipcios encontraron pequeñas formas de mantener su dignidad y humanidad. Los arqueólogos han descubierto pruebas de la existencia de aldeas de trabajadores cerca de las pirámides, donde vivían los trabajadores reclutados y los artesanos durante los largos años de construcción. Los restos óseos muestran que muchos sufrían de artritis, hernias discales y otras lesiones por esfuerzo repetitivo. Pero en medio del trabajo agotador, estos trabajadores lograron labrarse una existencia para ellos y sus familias. Las excavaciones han revelado que los trabajadores vivían en sencillos apartamentos de adobe dispuestos en filas ordenadas. Cada unidad albergaba entre 4 y 8 trabajadores, probablemente organizados en equipos. La aldea incluso contaba con servicios como comedores comunitarios, cervecerías para fabricar cerveza y cocinas para hornear el abundante pan que constituía la base de su dieta. Esto sugiere que los trabajadores estaban al menos adecuadamente alimentados y alojados, y no simplemente tratados como esclavos desechables. También vemos pruebas de la existencia de vínculos comunitarios y sociales, como potsures y láminas de piedra caliza que servían como superficies rudimentarias para escribir, y algunos mensajes sencillos como «amigos para siempre» o «que estés bien y con salud». Se han encontrado juguetes infantiles y tableros de juego tallados, lo que sugiere que había tiempo libre y que había familias. Los muertos eran enterrados con cuidado, algunos incluso con pequeños ajuares funerarios. Todo ello dibuja una imagen no de zánganos sin rostro, sino de personas reales que soportaban juntas circunstancias difíciles. El trabajo agotador bajo el implacable calor del desierto debía de ser agotador. Pero dentro de sus campamentos, los constructores de pirámides podían disfrutar de una comida modesta, beber un poco de cerveza y tal vez escapar de sus cargas por un rato con un juego entre amigos. Estas sencillas comodidades probablemente marcaban la diferencia entre una miseria desgarradora y una existencia dura, pero tolerable. Por supuesto, su trabajo seguía siendo forzado, y ninguna cantidad de pan y cerveza podía cambiar la injusticia fundamental de su servidumbre. Estos trabajadores no eran voluntarios, sino cautivos y reclutas. El término esclavos puede ser demasiado simplista, pero sin duda no eran libres. Sus privilegios relativos seguían dependiendo en última instancia del capricho del faraón y sus funcionarios.
Los antiguos egipcios no tenían una palabra para la libertad tal y como la concebimos nosotros. Incluso para los de estatus más elevado, la vida estaba siempre al servicio del Dios Rey y del Estado. El concepto mismo de libertad individual era tan ajeno a su visión del mundo como los verdes bosques de tierras lejanas. Los jeroglíficos hablan de servir o seguir al faraón, pero nunca de libertad personal. Esta falta de una idea siquiera de libertad puede resultarnos difícil de imaginar. Pero en un mundo en el que el faraón era la encarnación terrenal del poder divino, la obediencia no era solo un deber, sino el propósito mismo de la existencia. Trabajar duro y sudar al servicio del rey era, en cierto sentido, la máxima vocación, aunque no fuera una elección. Desde una perspectiva moderna, construir pirámides colosales para glorificar a los reyes dioses puede parecer un frívolo desperdicio del esfuerzo humano. El tamaño y la grandeza de estos monumentos requirieron una movilización de mano de obra y recursos casi inimaginable. Se calcula, por ejemplo, que la Gran Pirámide de Giza tardó en construirse unos 20.000 trabajadores durante 20 años, utilizando más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso medio de más de 2 toneladas. Si multiplicamos esto por las docenas de pirámides que salpican el valle del Nilo, sin mencionar los innumerables templos, tumbas, obeliscos y estatuas, la magnitud de la mano de obra reclutada a lo largo de los siglos resulta asombrosa. Generaciones enteras vivieron y murieron al servicio de las visiones monumentales del faraón, un complejo arquitectónico sin parangón en la historia de la humanidad. A pesar de que los ángulos, antaño afilados, se han erosionado con el paso de los milenios, la audacia y la arrogancia de estos proyectos perduran. Y sin embargo, a pesar de la inmensa crueldad y explotación que supusieron, las pirámides que se elevan eternamente en el desierto siguen inspirando un respeto innegable. Son testimonio del ingenio, la habilidad y la tenaz fuerza de voluntad del ser humano, aunque se hayan aplicado de forma equivocada. Los faraones pueden haber sido tiranos, pero los trabajadores que hicieron realidad sus sueños febriles no eran zánganos sin mente. A su manera, lograron una especie de inmortalidad a través de sus creaciones. Es cierto que esto es un consuelo frío para los muchos que sufrieron y murieron para lograr esa inmortalidad. Si hubieran podido elegir, la mayoría probablemente habría preferido llevar una vida agraria sencilla, cuidando sus cultivos y su ganado. En cambio, las circunstancias los condenaron a una servidumbre de por vida, transportando bloques de varias toneladas por una montaña artificial bajo un calor abrasador. Su recompensa no era la riqueza ni la fama, sino quizás una ración de pan un poco más grande, una jarra de cerveza y una sencilla tumba de adobe. Sin embargo, incluso dentro de estas duras limitaciones, se esforzaron por llenar sus días con el sentido y la humanidad que pudieron, por escasos que fueran. Al final, su legado no está solo en los monumentos que dejaron atrás, sino en los humildes vestigios de sus luchas cotidianas y sus alegrías fugaces. Un crudo mensaje de amistad. Una muñeca improvisada. Un tablero de juego tallado en piedra caliza. Estos son los artefactos de vidas humanas reales. Destellos de luz en la sombra de las pirámides. Mientras contemplamos los imponentes logros de los faraones y nos maravillamos ante la destreza arquitectónica de los antiguos egipcios, recordemos también las muchas manos que lo hicieron posible a un precio tan alto. Las verdaderas maravillas de Egipto no son solo las grandiosas tumbas de los reyes, sino la silenciosa resistencia de los trabajadores
que soportaron una vida de duras penurias para construirlas. A su manera, ellos también han perdurado a lo largo de los siglos, esperando en silencio a que desenterremos y recordemos sus historias. A pesar de toda su belleza y misterio, el antiguo Egipto fue una civilización sumida en la explotación desde sus cimientos. El esplendor inimaginable de las cortes de los faraones y la gloria dorada de sus tumbas se pagaron con el sudor y la sangre de decenas de miles de personas. Esta es la cara oculta del deslumbrante barniz. El coste se midió en interminables años de trabajo bajo el látigo de los capataces. Sin embargo, es un testimonio del indomable espíritu humano que incluso ante tal opresión, la gente encontrara pequeñas formas de persistir y resistir. A la fresca sombra de las chozas de adobe, los constructores de pirámides reclutados encontraban consuelo en la amistad, la comunidad y las modestas comodidades de la comida y el ocio. Puede que estuvieran obligados a servir a los reyes dioses, pero se empeñaron en labrarse un espacio para su propia humanidad. Estos egipcios corrientes, cuyos nombres se han perdido en la historia, mientras que los reyes a los que sirvieron perduran en la fama eterna, son los verdaderos antepasados de la tierra. Las dinastías surgieron y cayeron. Los reinos de los faraones florecieron y se desvanecieron, pero el pueblo llano resistió a lo largo de los milenios, transmitiendo su silenciosa resistencia de generación en generación. En sus historias de sufrimiento y supervivencia, podemos encontrar un legado más cercano y duradero que en todo el oro de las tumbas reales. Los antiguos egipcios creían que pronunciar el nombre de los muertos era hacerlos revivir. Quizás, entonces, el simple hecho de conocer la vida de los constructores de pirámides y los trabajadores reclutados sea una forma de recuerdo, una manera de honrar sus luchas y su humanidad a través del vasto abismo del tiempo. Puede que no fueran reyes ni dioses, pero también se han ganado un lugar en la eternidad. Recuento de palabras. 1231. El cuerpo momificado del ladrón yacía expuesto, una sombría advertencia para cualquiera que se atreviera a robar las tumbas sagradas de los faraones. El robo de tumbas fue una epidemia durante el reinado de Ramsés I en el siglo XII al. Eran tiempos desesperados, y muchos recurrieron al saqueo de las riquezas enterradas con los antiguos reyes. Pero el precio de alimentar a la familia con los objetos funerarios era una muerte horrible. Los condenados eran torturados brutalmente para que revelaran la ubicación de su botín oculto y el nombre de sus cómplices. Les torcían los brazos hasta que se rompían. Les azotaban la espalda hasta dejarla ensangrentada. Les presionaban brasas sobre la piel desnuda. Cualquier cosa con tal de hacerles hablar. Y al final, todos lo hacían. A continuación llegaba un castigo rápido y terrible. Los afortunados eran simplemente decapitados. Sus cabezas cortadas eran clavadas en picas. Otros sufrían destinos más lentos y crueles. Eran desollados vivos, empalados por las entrañas o enterrados en un sarcófago con escarabajos carnívoros voraces. A continuación, los cuerpos eran momificados y metidos sin piedad en las mismas tumbas que habían intentado robar. Estos horribles castigos pueden parecer bárbaros hoy en día, pero la cultura egipcia creía firmemente en la vida eterna después de la muerte. Los faraones esperaban disfrutar para siempre de los tesoros enterrados con ellos. Robar esos objetos funerarios no solo privaba a los reyes de su riqueza, sino que amenazaba su inmortalidad.
Un pecado así contra los dioses no podía quedar sin respuesta. Así que las momias de los ladrones de tumbas permanecieron para siempre en los túneles. Habían violado una sentencia eterna. Sus restos desfigurados proclamaban los peligros de profanar a los muertos. Las autoridades se aseguraban de que todos los detalles sangrientos se difundieran por todo el reino para disuadir a otros posibles ladrones. La vida podía ser desesperada para los campesinos del antiguo Egipto, tan pobres que se arriesgaban incluso a la maldición del faraón. Pero en la muerte, los reyes siempre ganaban. Cuantos más súbditos pudieran meter en sus tumbas saqueadas, mejor. Como si la amenaza de una ejecución tortuosa no fuera suficiente, los antiguos egipcios se enfrentaban a muchos otros peligros mortales en su vida cotidiana. La propia fauna del Valle del Nilo, donde habían establecido su hogar, estaba repleta de animales mortíferos. Las orillas del Nilo estaban plagadas de cocodrilos del Nilo, enormes reptiles acorazados que podían arrastrar a un pescador hacia su muerte en un instante con sus dientes afilados. Los hipopótamos, aunque parezcan dóciles, son muy territoriales y pueden cortarse a un hombre por la mitad con sus grandes colmillos. Los leones rugían en las dunas del desierto, atacando ocasionalmente a algún pastor o viajero. Serpientes venenosas como cobras y víboras acechaban entre la maleza o se enroscaban bajo las pilas de leña, atacando con su veneno letal. Y los aguijones en forma de daga de los escorpiones del desierto provocaban un dolor agonizante. Ningún egipcio estaba lejos de algo que pudiera matarlo. Desde el campesino más humilde y cubierto de barro hasta el miembro más alto de la realeza, incluso el faraón Menes, el legendario unificador de Egipto, murió en las fauces de un hipopótamo salvaje a orillas del río. La furia de la naturaleza no perdonaba a nadie. Por supuesto, los humanos no eran los únicos que sufrían a causa de la fauna mortal del Nilo. Las bestias también se cobraban víctimas entre ellas. Una pintura funeraria de alrededor del 1960. Esto representa la historia de un humilde pastor llamado Tabú y su terrible encuentro con un león. Una tarde, mientras Tabú conducía su ganado por los pastos, de repente oyó un rugido aterrador. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con un poderoso león macho, con la melena erizada y los ojos amarillos brillantes. Tabú se quedó paralizado por el miedo, sabiendo que no era rival para este depredador definitivo. El león se acercó sigilosamente, con los musculosos hombros ondulando bajo la piel. Emitió un gruñido escalofriante que hizo que a Tabú se le doblaran las piernas. Solo pudo mirar impotente cómo el gran felino se abalanzaba sobre su rebaño y aplastaba el cuello de un ternero con un zarpazo de sus terribles garras. Mientras el resto del ganado bramaba y huía presa del pánico, Tabú aprovechó la oportunidad. Dio media vuelta y huyó, sabiendo que estaba abandonando su medio de vida, pero desesperado por salvar su propio pellejo. Los balidos agonizantes del ternero resonaban a sus espaldas mientras corría. Tabú logró ponerse a salvo y vivió para contar la historia representada en la pared de la tumba. Pero su terrible experiencia era muy común. Para los campesinos y los pastores, proteger a sus animales de leones, cocodrilos e hipopótamos era una lucha constante. Una lucha que podía significar la diferencia entre poner comida en la mesa o pasar hambre. Pero quizás ninguna plaga causaba más estragos a los antiguos egipcios que unas criaturas de tamaño mucho más pequeño: los insectos. Mientras que el escarabajo era venerado como símbolo sagrado del Renacimiento,
La mayoría de los insectos de Egipto solo provocaban repulsión y miedo. Las langostas eran las más temidas de todas. Enormes enjambres de estos voraces saltamontes descendían sobre la tierra como de la nada, cubriendo el cielo como una cortina retorcida que se extendía por kilómetros. Devoraban todas las plantas a su paso, dejando los campos desnudos de trigo, cebada y verduras en cuestión de horas. Una grave plaga de langostas podía arrasar completamente las cosechas, dejando sin alimentos los graneros del reino.